Semana Bíblica, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana Bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ahora en el templo, en la casa de Dios, donde celebramos la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Como sabemos, se compone de dos partes esenciales, primordiales, como son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que son pues el complemento ideal, podemos decir, para nuestra vida cristiana. La Eucaristía pues es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, como nos dice pues el Concilio Vaticano II. Señor Jesús, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, sacúdenos de nuestras seguridades falsas. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Haznos humildes, aumenta nuestra capacidad de escucha, manténnos atentos a las reflexiones de nuestros hermanos. Ayúdanos a descubrirte en los demás. Enséñanos a discernir desde la mirada del Evangelio la realidad que nos toca vivir y aquello que hay que denunciar porque se opone al reino. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarnos a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso contra el hambre y la sed que cercenan vidas y ahogan esperanzas. Que tu palabra nos comprometa, nos interpele, nos conmueva desde dentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad a los hermanos que hoy sufren. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar en comunidad, profundizar tu conocimiento y haz crecer nuestros compromisos de llevarte al mundo para hacerlo reino. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos para hacer tu voluntad de vida plena y de justicia verdadera. El tema es tradición y escritura. La palabra clave, transmitir. Hecho de vida. Un día Patricio, que es catequista, fue visitado por un protestante, el cual le preguntó: ¿dónde la Biblia habla de los 7 sacramentos? ¿Dónde habla de los mandamientos de la Iglesia? ¿En qué parte de la Biblia está cuando San Pedro estuvo en Roma? Patricio le respondió: ¿acaso la Biblia contiene todo lo que hizo Jesucristo? ¿No nos recuerda el texto de Juan 21:25? Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados por Dios que forman la Biblia? ¿Acaso no fue la Iglesia que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? El protestante, sin saber qué responder, se fue desconcertado. Una cosa importante que debemos comprender, entender como cristianos,
buenos católicos, buenos hijos de Dios, es que lo que Dios ha querido comunicarnos, lo que Dios ha querido que nosotros sepamos y entendamos, pues primeramente se nos fue dado por la tradición oral, ¿no? Sabemos que en un momento de la historia, pues, no existía, no estaba la escritura como tal, sino que todo se transmitía de generación en generación oralmente, ¿no? Por vía oral. Es decir, que los padres contaban a sus hijos y los hijos a sus otros hijos, pues, lo que Dios quería comunicar, ¿no? Es la tradición oral, que forma parte importante en la vida, primero, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y también en la vida de la Iglesia. Después ya, cuando existió la Escritura, vino la Escritura, pues todo se fue recopilando y se fue escribiendo, ¿no? Todo eso que se había dicho, o parte de eso que se había dicho, como tradición oral. Texto bíblico. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, ¿no? Es la tradición oral de la cual pues nos habla el apóstol San Pablo aquí en este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 2 y también el versículo 23. Nos da a entender un poco, a comprender lo que significa la tradición oral, ¿no? El transmitir oralmente pues los hechos y los acontecimientos. Su Santidad Benedicto XVI en este día pues nos habla en el número 17 y número 18 acerca de la tradición y la escritura. Vamos a leer sus palabras para comprender un poco más lo que significa. Número 17. Puesto que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La palabra divina, pronunciada en el tiempo, fue dada y entregada a la Iglesia de modo definitivo, de tal manera que el anuncio de la salvación se comunique eficazmente, siempre y en todas partes. Como nos recuerda la constitución dogmática Dei Verbum, Jesucristo mismo mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. La tradición viva es esencial para que la Iglesia vaya creciendo con el tiempo en la comprensión de la verdad revelada por las Escrituras. Como lo dice entonces justamente el hecho de vida, pues es imposible, ¿no? Pues escribir, redactar todos los acontecimientos, por ejemplo, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todas sus palabras, sus obras y sus acciones, pues es imposible recopilarlo todo. Como dice la Escritura, pues no cabrían en el mundo pues todos los libros con los cuales se escribían estas cosas. El número 18. De aquí se deduce la importancia de educar y formar con claridad al pueblo de Dios, para acercarse a las Sagradas Escrituras en relación con la tradición viva de la Iglesia, reconociendo en ellas la misma palabra de Dios. Es muy importante desde el punto de vista de la vida espiritual desarrollar esta actitud en los fieles. Entendida de esta manera, la Sagrada Escritura, aún en la multiplicidad de sus formas y contenidos, se nos presenta como realidad unitaria.
como ya advirtió con claridad San Agustín. Recordad que es una sola la palabra de Dios que se desarrolla en toda la Sagrada Escritura, y uno solo el verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. La Iglesia vive con la certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. En efecto, la palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la revelación que, junto con la tradición viva de la Iglesia, es la regla suprema de la fe. Lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas a través de los siglos. Tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. El Espíritu Santo lleva a los creyentes a toda verdad y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque procediendo ambas de la misma fuente divina, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Pero el encargo de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción de un único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Quién reconoció y enseñó que los libros de la Biblia son palabra de Dios? La predicación de los apóstoles transmite la palabra de Dios, aunque no haya quedado escrita exactamente en los textos de la Biblia. Si la palabra de Dios no es letra muerta, sino palabra viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, podrá desarrollarse y manifestarse de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Semana Bíblica, a fin de que los fieles puedan alimentarse del pan de la palabra, tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y sea anunciada en todos los rincones. La diócesis, al estar en el año jubilar, invita a redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana. Semana Bíblica, conociendo la palabra de Dios con la exhortación apostólica Verbum Domini de su Santidad Benedicto XVI. Habla, Señor, que tu siervo escucha.